En distintos rincones del mundo existen paisajes que no parecen pertenecer a este planeta. Desiertos de un blanco imposible, montañas sagradas cubiertas de niebla, carreteras suspendidas entre abismos y ciudades de piedra que desafían la lógica humana, componen un viaje donde la naturaleza, el tiempo y la imaginación se encuentran. En este documental en 4K, cada escenario revela una forma distinta de asombro. La fuerza silenciosa de la Tierra, la belleza de lo remoto y la grandeza de lugares que transforman nuestra manera de mirar el mundo. Prepárate para descubrir destinos extraordinarios donde cada imagen parece salida de un sueño antiguo. White Desert, Egipto. Mucho antes de que el Nilo marcara el pulso de las civilizaciones, el Sahara ya modelaba su propio legado silencioso. En el extremo occidental de Egipto, el White Desert emerge como un escenario que desafía la percepción. No es un desierto común. Sus formaciones de caliza blanca nacieron como sedimentos marinos hace millones de años, cuando esta región estaba cubierta por un océano antiguo. La presión tectónica elevó esos fondos marinos, y el viento paciente escultor comenzó su trabajo interminable. El resultado es un paisaje donde gigantescas estructuras blancas se elevan sobre la arena como figuras abstractas. Algunas parecen hongos monumentales, otras evocan criaturas detenidas en piedra. Bajo la luz del amanecer, la superficie adquiere tonos rosados suaves. Al mediodía, el blanco brilla con intensidad casi plateada. En este documental en 4K, cada arista y cada sombra proyectada revela una textura que parece diseñada con precisión artística. Sin embargo, lo que más impacta no es la forma, sino la sensación de escala. El silencio aquí no es simple ausencia de sonido, es amplitud pura. Caminar entre estas esculturas naturales produce una impresión casi filosófica. El desierto reduce el mundo a líneas limpias, luz y horizonte. No hay distracciones, no hay ruido urbano, solo viento y cielo. Cuando la noche cae, la bóveda celeste se llena de estrellas con una claridad impresionante, y el blanco de la caliza refleja suavemente la luz lunar. En ese instante, uno comprende que el White Desert no busca impresionar con dramatismo, sino con pureza visual. Es minimalismo geológico en su forma más elegante. Mount Bromo. Entre selvas tropicales y arrozales escalonados, la isla de Java guarda un paisaje que parece suspendido entre tierra y cielo. Mount Bromo se alza dentro del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, como un volcán activo que respira con serenidad constante. El terreno que lo rodea, conocido como el Mar de Arena, es una vasta planicie volcánica de tonos grises y ocres que amplifica la sensación de aislamiento. Antes del amanecer, la temperatura es fría y el aire ligeramente denso por el vapor que emerge del cráter. Cuando el sol comienza a elevarse, la escena cambia por completo. La luz dorada atraviesa la neblina y perfila el cráter humeante con una delicadeza casi pictórica. En este documental en 4K, el contraste entre la ceniza oscura y el cielo anaranjado crea una imagen hipnótica. Más allá de su fuerza geológica, Bromo es también símbolo cultural. Las comunidades Tengger han mantenido durante generaciones rituales tradicionales que honran la montaña como parte esencial de su identidad. Caminar por los senderos señalizados hasta el borde del cráter es experimentar la energía contenida del planeta sin exageración ni dramatismo. No se trata de peligro, sino de presencia.
El vapor que asciende recuerda que la Tierra está viva bajo la superficie. Y mientras el viento desplaza lentamente la arena volcánica, el paisaje parece respirar con calma profunda. Bromo no impone, se impone el respeto que naturalmente despierta. Caño Cristales, Colombia. Colombia es un país donde la vida cotidiana combina tradición y modernidad con una naturalidad envidiable. Más de 52 millones de habitantes conviven entre cordilleras, selvas y costas bañadas por 2 océanos. Es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y alberga más de 1.600 especies de aves registradas oficialmente. Según el Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuenta con 59 áreas protegidas que cubren millones de hectáreas. La vida en regiones como el Meta, donde se ubica Caño Cristales, gira en torno a la agricultura, el ecoturismo regulado y la conservación ambiental. Todo acceso se realiza con guías acreditados y bajo autorización oficial, garantizando seguridad y protección del ecosistema. En este contexto, nace uno de los paisajes más sorprendentes de América del Sur. Caño Cristales, situado en la Sierra de la Macarena, deslumbra con sus colores rojo, amarillo, verde y azul gracias a la planta acuática Macarenia clavijera, visible entre junio y noviembre. Sus formaciones rocosas pertenecen al escudo guayanés, con más de 1.200 millones de años de antigüedad. Recorrer sus senderos señalizados y pozas naturales es una experiencia que despierta la curiosidad y el respeto por la naturaleza. Al contemplarlo en un documental en Quattroc, se percibe cada matiz con claridad asombrosa. Personalmente, caminar por allí me hizo pensar que explorar no es solo viajar lejos, sino aprender a mirar con atención. Y como dicen en Colombia, el que madruga, Dios le ayuda. Aquí, quien observa con calma, descubre maravillas. Quiver Tree Forest, Namibia. Si alguna vez has sentido que el silencio también tiene textura, entonces entenderás este lugar. Aquí el horizonte no tiene prisa, y el viento parece conversar con las piedras. En el sur de África, en un país donde viven poco más de 3 millones de personas, repartidas en un territorio inmenso de 824.000 kilómetros cuadrados, la relación con la naturaleza es directa y honesta. La economía combina minería, turismo sostenible y ganadería extensiva, mientras las políticas ambientales protegen grandes extensiones de tierra bajo marcos legales claros. En esta atmósfera serena, emerge el Quiver Tree Forest, cerca de Keetmanshoop, como un testimonio vivo de adaptación al clima árido. Más de 250 árboles aloe dichotoma se elevan hasta 9 metros de altura, con troncos gruesos capaces de almacenar agua durante largos periodos secos. Algunos ejemplares superan los 200 años, demostrando que la paciencia es una forma de inteligencia natural. El acceso está regulado y se realiza respetando las normas de conservación. En un documental en Quattroc, la luz del atardecer convierte cada silueta en una escultura dorada. Personalmente, este bosque me enseñó que la grandeza no siempre es exuberante. A veces es discreta, resistente y profundamente sabia. Valle de las Ánimas, Bolivia.
Imagínese caminar por un paisaje que parece una ciudad de piedra levantada por fuerzas invisibles. A solo unos kilómetros del bullicio de La Paz, situada a más de 3.600 metros de altitud, la vida cambia de ritmo. Bolivia, con más de 12 millones de habitantes y una diversidad cultural reconocida oficialmente en su constitución, combina tradiciones ancestrales con dinámicas urbanas modernas. El teleférico paceño conecta barrios suspendidos en montañas, mientras los mercados locales mantienen vivas costumbres centenarias. En este entorno vibrante, el Valle de las Ánimas surge como un escenario natural que sorprende incluso al viajero más experimentado. Sus formaciones erosionadas alcanzan hasta 50 metros de altura, moldeadas por procesos geológicos que se extendieron durante millones de años. Las agujas rocosas proyectan sombras cambiantes a lo largo del día, creando un paisaje casi teatral. Las rutas están señalizadas y su visita se organiza bajo criterios de seguridad y conservación. En un documental en 4K, cada relieve adquiere profundidad y dramatismo. Desde mi perspectiva, recorrer este valle es una lección de humildad. La tierra también sabe construir. Y como dice el dicho, quien busca, encuentra. Aquí uno encuentra asombro en cada paso. Sani Paz, Lesoto, Sudáfrica. Vivir entre Lesoto y Sudáfrica es convivir con la altura y la diversidad. Lesoto, conocido como el Reino en el Cielo, es el único país del mundo situado completamente por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Sudáfrica, por su parte, combina 11 lenguas oficiales y una riqueza cultural que va desde Ciudad del Cabo hasta las montañas Drakensberg. Según datos del Banco Mundial, ambos países mantienen una relación económica y social constante, y el paso de Sani ha sido durante décadas un vínculo vital para el comercio y la vida cotidiana de las comunidades locales. Aquí la vida no se mide en minutos, sino en estaciones. El clima marca el ritmo, y la montaña dicta las reglas. Desde 1544 metros hasta casi 2876 metros en menos de 9 kilómetros, el ascenso por Sani Paz parece una prueba de paciencia. No es una autopista, es un camino que exige conducción responsable, vehículos adecuados y autorización fronteriza oficial. En este documental en 4K, cada curva revela la majestuosidad del altiplano. Personalmente, siempre he pensado que estas rutas no se conquistan, se negocian con respeto. Al llegar arriba, la meseta se abre como un suspiro largo y sincero, y uno entiende que explorar no es correr, sino aprender a avanzar con humildad. T915, Turquía. La vida en Turquía es un puente entre continentes. Con más de 85 millones de habitantes y ciudades que combinan mezquitas históricas y mercados vibrantes, el país mezcla tradición y modernidad, como quien mezcla té y conversación. La región del Mar Negro, donde se encuentra la de 915, destaca por su clima húmedo, sus bosques densos y su cultura hospitalaria. Informes de infraestructura turca muestran que esta carretera fue construida a principios del siglo pasado para conectar zonas montañosas remotas, y aún hoy sigue siendo una vía de comunicación esencial.
La de 915 serpentea con 29 curvas cerradas talladas en la roca, ascendiendo hasta superar los 2000 metros de altitud. Es estrecha, exigente y requiere conducción legal y prudente. En este documental en 4K, la niebla parece jugar al escondite con el asfalto. Lo curioso es que, mientras conduces, apenas te atreves a mirar el paisaje, y sin embargo, cuando te detienes, descubres vistas al Mar Negro que impresionan profundamente. Yo siempre digo que esta carretera enseña una lección sencilla. Cuando la mente se concentra, la tensión se transforma en respeto, y el respeto en aprendizaje. Puentes de lianas del Valle de Iya, Japón. En Japón, la vida combina disciplina y delicadeza. Es un país donde los trenes son puntuales al minuto y donde los festivales tradicionales siguen marcando el calendario. El Valle de Iya, en la prefectura de Tokushima, es una zona montañosa menos conocida que Tokio o Kioto, pero igual de fascinante. Estudios culturales documentan que los puentes de lianas se reconstruyen cada pocos años para preservar técnicas ancestrales, bajo supervisión local y estándares de seguridad actuales. Suspendidos a unos 14 metros sobre el río, estos puentes crujen bajo los pasos, pero están reforzados internamente para visitantes autorizados. En este documental en 4K, los verdes intensos del bosque contrastan con la madera envejecida. Caminar sobre ellos no es una hazaña, es una conversación con la historia. Yo, que suelo ser algo torpe, crucé uno con las manos bien sujetas a las cuerdas y una sonrisa nerviosa. Al otro lado comprendí que explorar también significa confiar en tradiciones que han resistido el paso del tiempo. Capilano Suspension Bridge, Canadá. En Canadá, la vida cotidiana transcurre entre ciudades modernas y una naturaleza que parece no tener fin. Es el segundo país más grande del mundo por superficie, con más de 10 millones de kilómetros cuadrados, y una cultura que valora profundamente los espacios verdes y la convivencia armónica con el entorno. En la provincia de Columbia Británica, donde se encuentra Vancouver, la lluvia es casi una compañera habitual, y los bosques templados forman parte de la identidad local. Documentos históricos registran que el puente de Capilano fue inaugurado en 1889, convirtiéndose en uno de los símbolos más visitados de la región, siempre bajo estrictas normas de seguridad y mantenimiento constante. Con 137 metros de longitud y suspendido a unos 70 metros sobre el río Capilano, este puente parece una línea delicada entre cedros gigantes. En este documental en 4K, la neblina crea destellos verdes y dorados que suavizan la sensación de altura. Al caminar, el puente responde con un movimiento rítmico, casi como si respirara contigo. Personalmente, lo que más me sorprendió no fue la altura, sino la serenidad del entorno. Aquí el reto no es físico, es mental. Quedarse unos segundos más en el centro, respirar hondo y dejar que el asombro sustituya cualquier duda. La Casa Danzante, Praga, República Checa. En una ciudad donde la arquitectura suele transmitir estabilidad, simetría y respeto por el pasado, la Casa Danzante aparece como una interrupción deliberada. Sus muros se curvan sin pedir permiso. Las líneas se estrechan y se expanden como si el edificio estuviera atrapado en medio de un movimiento lento y constante.
Al observarla desde la calle, el ojo no encuentra un punto fijo donde descansar. La luz de la mañana dibuja sombras cambiantes, y por la tarde, los reflejos refuerzan la sensación de que la estructura está viva. Estar frente a ella genera una experiencia inquietante pero fascinante, una sensación de desequilibrio controlado que obliga a mirar dos veces. Esa sensación no nace del azar. Cada elemento fue concebido de forma individual, sin repetición, obligando a ingenieros y arquitectos a replantear cada cálculo tradicional. No existen columnas tranquilizadoras ni patrones cómodos. Todo depende de un equilibrio cuidadosamente estudiado entre forma y resistencia. Mantener la estabilidad en una estructura tan irregular exigió soluciones poco convencionales. Este documental en 4K permite apreciar cómo cada curva responde tanto a una intención artística como a una necesidad estructural. Y cuando dejamos atrás esta danza de hormigón y vidrio, el viaje nos empuja hacia un lugar donde la ligereza se enfrenta directamente al vacío. Viaducto de Millau, Francia. El paisaje se abre lentamente, revelando un valle profundo donde el silencio parece amplificarse. Sobre ese espacio inmenso, una línea fina atraviesa el aire con una calma desconcertante. El viaducto de Millau no parece apoyarse en la tierra, sino flotar sobre ella. Desde abajo, los pilares se elevan con una delgadez que desafía la intuición humana. Desde arriba, al cruzarlo, la carretera parece suspendida en el cielo, mientras el mundo se despliega muy lejos bajo las ruedas. La experiencia es serena, pero también inquietante, una conciencia constante de la altura y de la fragilidad del equilibrio. La forma en que fue construido revela una audacia silenciosa. En lugar de levantar el puente desde el fondo del valle, los ingenieros optaron por empujar el tablero desde ambos extremos, avanzando apenas centímetros cada vez. Cada movimiento debía ser perfectamente sincronizado para evitar tensiones invisibles que podrían comprometer toda la estructura. No hubo margen para la improvisación. Este documental en 4K muestra cómo la ingeniería moderna puede dialogar con el paisaje sin dominarlo, creando una obra monumental que parece ligera. Y cuando el puente queda atrás, el camino nos conduce hacia una torre que nació de un error y terminó convertida en símbolo. Torre inclinada de Pisa, Italia. La torre se inclina sin disimulo, como si hubiera decidido desafiar la verticalidad por voluntad propia. Al observarla, el cuerpo reacciona antes que la mente, anticipando una caída que nunca llega. Esa tensión invisible acompaña cada paso alrededor del monumento. No transmite poder ni rigidez, sino una fragilidad persistente que despierta una mezcla de inquietud y respeto. La piedra clara refleja la luz de forma suave, reforzando la sensación de algo que debería haber cedido, pero que sigue ahí, resistiendo. Todo comenzó bajo tierra, en un suelo blando incapaz de soportar el peso previsto. Cuando la inclinación apareció, la obra no se detuvo. Generaciones enteras decidieron continuar, adaptando el diseño, corrigiendo ángulos y reforzando la estructura con paciencia.
La torre se convirtió en un diálogo constante entre error y perseverancia. Este documental en 4K permite observar cómo la luz recorre lentamente sus columnas torcidas, recordándonos que la imperfección, cuando se acepta y se cuida, puede transformarse en eternidad. Y desde este equilibrio inestable, el viaje avanza hacia una obra creada directamente sobre el mar. Palm Jumeirah, Dubái. Desde el nivel del agua, Palm Jumeirah parece una costa tranquila, casi ordinaria. Pero al elevar la mirada, la forma se revela con claridad absoluta. Una palma gigantesca trazada sobre el océano. Nada aquí es natural. Cada curva, cada franja de arena y cada borde responde a una decisión humana. Vivir en este lugar es habitar una idea convertida en territorio, donde el mar fue transformado en suelo firme mediante planificación y persistencia. La isla no se apoya en cimientos tradicionales. Millones de metros cúbicos de arena fueron depositados y compactados hasta formar una base estable, guiados por sistemas de posicionamiento satelital para mantener una geometría precisa. Sin ese control extremo, la isla habría sido devorada lentamente por el mar. Este documental en 4K muestra cómo el agua rodea constantemente la estructura, recordando que la naturaleza nunca se retira del todo. Y mientras el horizonte se extiende en silencio, el viaje se prepara para desafíos aún más antiguos, más grandes y más difíciles de comprender. Burj Khalifa, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Desde la base, el Burj Khalifa no parece un edificio, sino una dirección hacia el cielo. La mirada asciende lentamente por su superficie brillante y en algún punto pierde la referencia de la escala humana. El ruido de la ciudad queda abajo, reducido a un murmullo distante. A medida que el sol se desplaza, la torre cambia de tono, reflejando el desierto, el cielo y la noche como si fuera una aguja de luz clavada en la tierra. Estar frente a ella provoca una sensación clara de pequeñez, una conciencia física de hasta dónde puede llegar la ambición humana. Su estabilidad no depende solo de la altura, sino de una geometría cuidadosamente pensada. El núcleo central y los brazos en forma de I distribuyen el peso y reducen el efecto del viento, evitando movimientos bruscos en las alturas extremas. Cada tramo fue diseñado para responder a fuerzas invisibles que cambian constantemente. Este documental en 4K permite apreciar cómo la torre no lucha contra el entorno, sino que se adapta a él. Y cuando dejamos atrás esta flecha vertical, el viaje nos lleva a un lugar donde el desafío no es la altura, sino el océano. Dolomitas, Italia. En el noreste de Italia, las Dolomitas se elevan como un paisaje que parece construido por capas de tiempo y luz. No forman una muralla continua, ni una cordillera uniforme. Son fragmentos de piedra clara, torres aisladas, crestas afiladas y paredes verticales que interrumpen el horizonte de manera casi teatral. Al amanecer, la roca absorbe tonos rosados y dorados. Al atardecer, el mismo relieve se vuelve intenso, casi irreal,
como si la montaña cambiara de identidad sin alterar su forma. Esta transformación ocurre en silencio, guiada únicamente por el movimiento del sol y el avance lento de las sombras. Entre los macizos se abren valles verdes, praderas amplias y senderos antiguos que conectan pequeñas comunidades alpinas. Durante siglos, este territorio fue un cruce cultural donde lenguas distintas y tradiciones diversas aprendieron a convivir con un entorno exigente y con inviernos prolongados. Aquí, la presencia humana no suavizó la montaña, se adaptó a ella. Caminar por las Dolomitas no exige resistencia extrema, sino atención constante. Cada paso revela cómo la piedra, el clima y la vida cotidiana encontraron un equilibrio frágil pero duradero. En este documental en 4K, las Dolomitas no se presentan como un destino final, sino como una puerta de entrada a montañas donde el silencio adquiere un significado profundo y persistente. Monte Emei, China. En el suroeste de China, el monte Emei se eleva desde las llanuras de Sichuan como un territorio cubierto de niebla, humedad y vegetación densa. La ascensión no se mide en kilómetros, sino en transiciones. Escaleras de piedra ascienden lentamente a través de bosques cerrados, ríos silenciosos y templos antiguos que aparecen sin anunciarse, integrados de forma natural en el entorno. La montaña nunca se revela por completo, se insinúa, se oculta y vuelve a mostrarse, como si rechazara ser observada de una sola vez. A mayor altura, las nubes se desplazan bajo los pies y los sonidos del mundo cotidiano se atenúan hasta desaparecer. Durante siglos, Emei ha sido un lugar de contemplación y retiro, donde la altura simboliza introspección más que desafío físico. El cuerpo se fatiga, pero la mente se aquieta. Aquí, avanzar no significa conquistar, sino aceptar el ritmo impuesto por la montaña. En este documental en 4K, el monte Emei recuerda que algunas montañas no se observan desde la distancia, se atraviesan con paciencia antes de continuar hacia paisajes más desnudos y severos. Monte Ararat, Turquía. En el este de Turquía, el monte Ararat se alza solo, sin cordilleras que lo acompañen. Su silueta volcánica domina una llanura extensa y abierta, generando una sensación de aislamiento absoluto. La cima permanece cubierta de nieve gran parte del año. Reflejando la luz y marcando el horizonte desde kilómetros de distancia. El paisaje circundante no distrae. Todo conduce la mirada hacia arriba, hacia una presencia que parece inmóvil y eterna. El ascenso atraviesa climas cambiantes, desde terrenos secos y polvorientos hasta superficies heladas donde el viento corta el silencio. Cada nivel refuerza la distancia entre el mundo cotidiano y la altura extrema. Para muchas culturas, Ararat no es solo una montaña, sino un símbolo cargado de relatos antiguos. Espiritualidad
y memoria colectiva. El viento constante y la ausencia de referencias amplifican esa sensación de permanencia. En este documental en 4K, Ararat representa la relación entre fe, naturaleza y tiempo, antes de que el viaje continúe hacia una tierra donde la montaña aún respira fuego. Monte Bromo, Indonesia. En el corazón de Java, el Monte Bromo emerge desde un mar de arena volcánica que se extiende como un desierto silencioso. El contraste es inmediato. Un cráter activo rodeado por un espacio plano y abierto, donde el viento arrastra ceniza fina y el horizonte parece suspendido fuera del tiempo. Cada paso levanta polvo que se disuelve en el aire, recordando que el suelo bajo los pies no es estable ni definitivo. Al amanecer, la luz revela capas de montañas y volcanes superpuestos, creando una escena casi irreal. Para las comunidades locales, Bromo es un lugar sagrado, donde la relación con la montaña se expresa a través de rituales ancestrales transmitidos de generación en generación. La presencia humana aquí no busca dominar el paisaje, sino coexistir con una tierra viva y activa. En este documental en 4K, Bromo recuerda que la tierra sigue en movimiento y que algunos paisajes cambian incluso mientras los contemplamos. Monte Fitzroy, Argentina, Chile. En la Patagonia, el Monte Fitzroy se eleva como una aguja de granito que rompe el cielo. No es una montaña que se anuncie gradualmente. Aparece de golpe, vertical y afilada, rodeada de lagos fríos, bosques bajos y glaciares silenciosos. La luz dura del sur resalta cada arista de la roca, mientras el viento constante y los cambios bruscos de clima refuerzan su carácter indomable. Las paredes casi verticales y la roca expuesta imponen respeto incluso desde la distancia. Para quienes habitan la región, Fitzroy no es solo un desafío físico, sino un umbral simbólico entre la belleza extrema y la dureza absoluta de la naturaleza. Aquí, el paisaje no ofrece certezas ni promesas. En este documental en 4K, Fitzroy no cierra el viaje con una respuesta clara, sino con una pregunta suspendida en el aire, invitando a reflexionar sobre los límites entre el ser humano y el mundo que lo supera. Monte Fuji, Japón. En la isla de Honshu, el Monte Fuji se eleva con una forma tan clara y definida que parece existir fuera del tiempo. Su cono casi perfecto domina el paisaje desde grandes distancias, emergiendo entre lagos inmóviles, campos abiertos y bosques densos que cambian de color con las estaciones. La cima, cubierta de nieve durante buena parte del año, permanece visible incluso cuando las nubes envuelven el entorno, creando una sensación constante de equilibrio y permanencia. No es una montaña que intimide por su tamaño extremo, sino por su serenidad visual. A lo largo del día, la luz transforma su carácter. Al amanecer, el contorno se vuelve suave, casi difuso. Al atardecer, la silueta se recorta con una precisión silenciosa contra el cielo. Durante siglos, Fuji ha sido observado, recorrido y representado como un espacio de contemplación y recogimiento. No se trata solo de subir, sino de estar cerca. Caminar en sus alrededores produce una calma profunda, una pausa mental que trasciende el paisaje.
En este documental en 4K, el monte Fuji encarna la idea de estabilidad interior antes de avanzar hacia una montaña donde la diversidad de climas transforma cada paso. Gran Cañón de Tian Shan. La tierra aquí no parece haberse roto de golpe. Da la impresión de que se abrió lentamente, como si la piedra hubiera cedido tras siglos de tensión silenciosa. Las paredes del cañón se elevan cientos de metros, plegadas y rígidas, formando curvas que recuerdan olas detenidas en pleno impacto. La luz del sol desciende con dificultad, afinándose sobre la roca antes de desaparecer en la profundidad. El viento se mueve sin prisa, recorriendo el vacío con cuidado, como si respetara algo antiguo que aún permanece despierto bajo la superficie. En este documental en 4K, la escala no se entiende de inmediato, se siente. Permanecer cerca del borde no provoca urgencia, sino una pérdida gradual de confianza. La profundidad no solo absorbe la luz, también devora la noción de distancia y tamaño humano. El silencio presiona el pecho, denso, constante, obligando a bajar la voz incluso cuando nadie escucha. Aquí no hay una belleza amable ni diseñada para ser observada. El paisaje confronta sin pedir permiso. Lo irreal no nace de la imaginación, sino del tiempo trabajando con paciencia sobre la tierra. Y cuando el cañón queda atrás, el mundo no se vuelve más estable, solo adopta otra forma inesperada. Icebergs tubulares, regiones polares, Ártico y Antártida. En medio de aguas frías y abiertas, el hielo adopta una forma que parece pensada más que creada. No se rompe en fragmentos irregulares, sino que se curva hacia adentro, formando estructuras circulares, huecas, que flotan como túneles suspendidos. Sus paredes lisas reflejan tonos azules y blancos según cambia la luz, mientras el océano los empuja con suavidad, sin golpes ni urgencia. Todo se mueve lentamente, casi con cuidado, como si el entorno supiera que estas formas no están hechas para durar. En este documental en 4K, el hielo deja de parecer rígido y comienza a sentirse flexible. La sensación al observarlos no es frío, sino incertidumbre. Nada en su geometría parece casual, y aún así, no existe diseño humano detrás de su forma. El silencio es profundo, interrumpido solo por crujidos lejanos que recuerdan su equilibrio frágil. Son estructuras temporales, atrapadas entre creación y desaparición, existiendo apenas lo suficiente para ser vistas. Cuando finalmente se disuelven en el mar, no dejan huella alguna, solo la impresión de que la naturaleza probó una idea antes de pasar al siguiente escenario. Volcán Ijen, Indonesia. Desde lejos, el volcán no impone respeto inmediato. Su silueta es estable, casi tranquila, como si ocultara deliberadamente lo que ocurre bajo la superficie. Al llegar al cráter, aparece un lago de un color turquesa intenso, tan saturado que parece irreal. El vapor asciende sin violencia, y la luz se refleja sobre el agua creando un brillo constante. Difícil de sostener con la mirada. El suelo bajo los pies transmite calor, una señal clara de que aquí todo sigue activo. En este documental en 4K, el paisaje no amenaza, advierte. La experiencia es física y emocional al mismo tiempo.
Al caer la noche, pequeñas llamas azules emergen de forma intermitente, iluminando el entorno como si el volcán tuviera su propio lenguaje. No hay explosión ni ruido extremo, solo recordatorios constantes de una energía contenida. La belleza no busca comodidad ni seguridad, existe con límites claros. Al dejar atrás el cráter, el mundo parece enfriarse, como si el planeta decidiera cambiar de tono una vez más. Pamukkale, Turquía. Desde la distancia, Pamukkale parece una montaña que olvidó conservar su color. Sus terrazas blancas descienden en escalones suaves, como si el agua se hubiera detenido a mitad de su recorrido. Al acercarse, pequeños hilos minerales fluyen lentamente por la superficie, formando piscinas poco profundas que reflejan el cielo con una claridad inquietante. La luz se expande sobre el terreno claro, haciendo que todo parezca demasiado brillante, casi artificial. En este documental en 4K, la frontera entre roca y agua se vuelve difícil de distinguir. Caminar aquí cambia la relación con el suelo. La piedra se siente cálida, frágil, como si pudiera alterarse con facilidad. El tiempo no avanza rápido. Se percibe en capas acumuladas, no en pasos humanos. No hay sensación de desorden, sino de una paciencia extrema trabajando durante siglos. El paisaje transmite calma, una suavidad que contradice su origen mineral, y cuando las terrazas quedan atrás, esa calma se disuelve lentamente, dando paso a espacios donde el vacío comienza a dominar. Valle de la Muerte, Estados Unidos. El valle no se anuncia ni se presenta, simplemente aparece. El terreno se extiende en ondulaciones tensas, como un océano detenido en pleno movimiento. Las crestas se pliegan y se afilan, formando patrones que parecen inacabados. El color es mínimo, reducido a tonos apagados que absorben la luz en lugar de reflejarla. El aire permanece inmóvil, pesado, y el sonido parece perderse antes de avanzar. En este documental en 4K, la inmensidad no se mide en distancia, sino en ausencia. La presencia humana se diluye rápidamente. No hay puntos de referencia claros, ni lugares que ofrezcan alivio visual. El paisaje no reacciona, permanece indiferente. El tiempo se estira, volviendo imprecisos los minutos. Todo aquí transmite una sensación de límite, como si el espacio tolerara la existencia, pero no la acogiera. El valle no expulsa, tampoco invita, simplemente permanece. Y cuando se abandona este vacío, el viaje continúa hacia lugares donde la realidad vuelve a retorcerse de otra manera. Éfeso, Turquía. En Éfeso, la fuerza del lugar no proviene de grandes estructuras visibles, sino del espacio que dejaron. El terreno se abre amplio y ordenado. Marcado por restos de columnas fragmentadas que aún dictan la geometría del sitio. La luz del sol cae sin obstáculos. Recorriendo superficies de piedra gastada, donde el cielo ocupa el lugar de antiguos techos.
No hay muros completos ni sombras profundas, solo líneas incompletas que obligan a imaginar alturas, volúmenes y recorridos perdidos. En este documental en 4K, el paisaje no se presenta como una ruina, sino como un vacío cuidadosamente conservado. Caminar aquí activa la memoria incluso sin conocer la historia exacta. El silencio no resulta vacío, sino denso, como si absorbiera sonidos antiguos y los mantuviera contenidos. El tiempo no avanza en línea recta, se superpone. Cada paso parece atravesar distintas épocas al mismo tiempo, y la escala debe reconstruirse mentalmente porque los ojos ya no tienen referencias completas. Lo que queda es frágil, pero impone respeto. Éfeso demuestra que la ausencia también puede ser una forma de presencia. Y al abandonar este espacio contenido, el viaje avanza hacia un lugar donde el agua parece incapaz de quedarse quieta. Lago Alakol, Kazajistán. El lago Alakol se extiende entre montañas abiertas, pero su superficie nunca transmite reposo. El color cambia constantemente. Pasando del azul profundo al verde opaco y luego a tonos metálicos, como si el agua dudara de su propia identidad. Las olas no ruedan suavemente, cortan el espacio con movimientos breves y tensos. La orilla se retrae en ángulos duros, formando bordes que parecen defensivos más que naturales. En este documental en 4K, el lago no refleja el entorno, lo distorsiona. Estar cerca genera una inquietud silenciosa. No hay ritmo predecible ni momentos prolongados de calma. El sonido del agua llega de forma abrupta, rompiendo los reflejos antes de que puedan asentarse. Las montañas que lo rodean permanecen inmóviles, observando, acentuando la sensación de que el lago está contenido entre límites que no acepta del todo. Todo aquí parece provisional, como si el paisaje aún estuviera ajustándose. Y cuando el agua queda atrás, el mundo se comprime hasta un punto donde la tierra y el océano entran en conflicto constante. Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica. La tierra se estrecha gradualmente hasta parecer indecisa. Los acantilados descienden con brusquedad hacia un océano siempre activo. Donde distintas corrientes se aproximan sin llegar a fundirse. El viento recorre el paisaje sin pausa. Moldeando el agua, las nubes y la sensación térmica al mismo tiempo. No existe un punto fijo para la mirada. Todo cambia con rapidez. En este documental en 4K,
El cabo no se siente como un final, sino como una discusión abierta entre fuerzas naturales. La presencia humana se reduce de inmediato. El mar no ofrece patrones repetidos y el cielo altera su tono con demasiada frecuencia para resultar estable. Aquí no hay equilibrio. Solo movimiento continuo. El lugar no busca armonía. La evita. Permanecer demasiado tiempo produce una sensación de pequeñez persistente. Y cuando el cabo queda atrás, esa tensión se disuelve lentamente, dando paso a un entorno donde la calma parece casi intencional. Tianmen Mountain Road, China. En las montañas de Zhangjiajie, en China, la Tianmen Mountain Road se despliega como una obra maestra de la ingeniería. Con sus 99 curvas cerradas, la carretera parece desafiar las leyes de la física mientras te lleva a través de un paisaje impresionante. Cada giro te acerca más al cielo, mientras el borde de la montaña se asoma vertiginosamente al vacío. A medida que subes, el aire se vuelve más frío y las nubes empiezan a rodearte, creando una atmósfera única que parece sacada de un sueño. Este es un viaje que solo un documental en 4K puede capturar en toda su magnitud, mostrándote cada detalle del impresionante paisaje. Lo más sorprendente de este recorrido no solo es el reto que supone para los conductores, sino la sensación de estar ascendiendo hacia el infinito. Mientras subes por la montaña, las formaciones rocosas parecen bailar con la luz, creando un espectáculo visual que cambia con cada curva. Este camino no solo desafía la mente, sino que también invita a una reflexión sobre la conexión del ser humano con la naturaleza. Es una experiencia que se siente profunda y real, algo que solo un documental en 4K puede transmitir con tal intensidad. Stelvio Pass, Italia. El Stelvio Pass en Italia es una de las rutas más emblemáticas de los Alpes, famosa por sus 48 curvas cerradas que desafían a cualquier conductor. A medida que subes a más de 700 metros de altura, el paisaje se transforma. Desde verdes valles hasta cumbres nevadas que parecen alcanzar el cielo, cada giro de la carretera ofrece una nueva perspectiva de la majestuosidad alpina, mientras la nieve cubre las montañas y el viento acaricia las laderas. Este es el tipo de lugar donde la naturaleza parece dominar por completo, y lo único que puedes hacer es rendirte ante su esplendor. Un documental en 4K puede capturar la pureza y la magnitud de esta experiencia como ninguna otra forma de filmación. Mientras te acercas a la cima, el aire fresco y las vistas panorámicas te hacen sentir como si estuvieras tocando el cielo.
La carretera, construida hace más de un siglo, no solo es una hazaña de ingeniería, sino un símbolo de la tenacidad humana. Recorrerla es enfrentarse no solo a la naturaleza, sino también a la historia que ha acompañado a los viajeros durante generaciones. Cada tramo es un testimonio de cómo la humanidad ha logrado, con esfuerzo, conquistar algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. Documental en 4K. Guoliang Tunnel Road, China. La Guoliang Tunnel Road, en China, es un testimonio impresionante de lo que la ingeniería humana puede lograr frente a los desafíos naturales. Excavada a mano a través de una montaña, esta carretera se extiende por más de 1 kilómetro. Rodeada de paredes rocosas que se elevan a su alrededor. El camino, que parece estar suspendido entre el cielo y la tierra, ofrece una experiencia única al viajero, tanto visual como emocionalmente. En este lugar, la naturaleza y el trabajo humano se fusionan en una danza perfecta. Es una de esas rutas que solo un documental en 4K puede capturar con toda su esencia, mostrándonos la profundidad de la roca y la luz filtrándose a través de ella. Cada giro de la carretera es un viaje hacia el corazón de la montaña, donde la fuerza de la naturaleza se siente tan cerca que parece que puedes tocarla. Las paredes de roca que rodean la carretera crean un espacio claustrofóbico, mientras la luz que se filtra por las grietas de las rocas ofrece destellos de belleza en medio de la oscuridad. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiéndote reflexionar sobre la humanidad. La naturaleza y el esfuerzo que se requiere para crear algo tan extraordinario. Documental en 4K. Karakoram Highway, Pakistán. La Karakoram Highway es una de las rutas más impresionantes del mundo, conectando Pakistán con China a través de las montañas más altas del planeta. Esta carretera atraviesa el Himalaya y el Karakorum, ofreciendo vistas de montañas que parecen tocar el cielo y valles que se extienden hasta el horizonte.
Cada tramo de la carretera es un desafío para quienes la recorren, no solo por su dificultad, sino también por el poderío natural que la rodea. La carretera ha sido testigo de siglos de historia, y hoy sigue siendo un punto de conexión entre dos mundos. Un documental en 4K puede ofrecernos una vista detallada de este viaje épico. A medida que te adentras en la Karakoram Highway, el paisaje cambia dramáticamente, pasando de áridos desiertos a imponentes montañas cubiertas de nieve. La fuerza de la naturaleza es palpable en cada curva, mientras la carretera sigue su curso a través de ríos caudalosos y escarpadas laderas. Viajar por aquí es un recordatorio de la resiliencia humana, que sigue abriéndose paso a través de los terrenos más inquebrantables. Este viaje, lleno de historia y emoción, es algo que solo un documental en 4K puede capturar en toda su magnitud.